¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Espero que hayan tenido una muy buena semana, a pesar de todo, y espero que nos acompañen a lo largo de la hora en que voy a poder conversar con nuestra invitada de esta noche. Se trata de la escritora, traductora, académica y una magnífica persona, Cristina Rivera Garza. Está aquí, ¿sabe por qué? La invité por una razón. Bueno, hay muchas, pero una concreta. El día 12 le informaron que había recibido el premio Mazatlán. ¿Sabe por qué? Por esta su más reciente novela. El título es precioso, El invencible verano de Liliana. Es, según dijo el jurado, una mezcla de crónica, ensayo y bitácora policial. Sí, es todo eso, pero para mí, antes que nada, es un gran libro de amor fraternal. Y eso lo hace doblemente extraordinario. ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema? No me es fácil decirlo, me duele decirlo, pero así es. Gira en torno al feminicidio de que fue víctima Liliana, la hermana de Cristina, en el año 1990, en julio de 1990. De entonces a la fecha han ocurrido muchas cosas, pero como dice Cristina, el tiempo no se va dando tropiezos, se detiene, y al parecer, Cristina, el tuyo se detuvo en 1990. La prueba es este libro. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me da de verdad mucho gusto poder estar aquí contigo platicando sobre este libro. Gracias. En efecto, es un libro muy personal, es un libro que me ha costado mucho trabajo escribir. Tal vez es el libro que he querido escribir siempre y que no ha sido hasta muy recientemente que he tenido las herramientas, el tiempo, el momento, la sensación de que ahora puede ser escuchado, que puede ser entendido, que puede ser dicho de otra manera, ¿no? Lo que me ha propiciado este momento de poderlo compartir con más personas. El penúltimo capítulo tiene un título muy especial, Cloro. Y ahí explicas de alguna manera cómo surge este libro. Eres nadadora, tuviste un problema en un hombro, dejaste de nadar, dejaste de ir a la alberca olorosa a cloro, donde o que te recuerda cuando nadabas con tu hermano. Dejaste de hacerlo, dices, y empecé a escribir este libro. ¿Cuál es la relación entre una cosa y otra? En una navegas en el agua, en otra navegas en el tiempo. Ya, fíjate que como en todas las familias, nosotros pues estamos muy cerca a las personas con las que crecimos, ¿no? Pero también hay lugares que no conocemos de nuestra familia. A veces se dice que es lo que más conocemos, pero el psicoanálisis nos ha enseñado que hay puntos, lagunas y puntos oscuros por ahí. Yo con mi hermana conviví mucho y nuestra relación más cercana se dio precisamente en las albercas. Hay una diferencia de 4 años entre ella y yo, que parecen pocos, pero cuando eres adolescente realmente se alargan mucho más, ¿no? Pero donde siempre estuvimos juntas fue en las albercas porque estábamos en equipos de natación, en distintos lugares del equipo de natación, pero como quiera era donde estábamos juntas. Y creo que este libro empezó de varias maneras, pero uno de los inicios tuvo que ver con esta memoria corporal, ¿no? Material del cloro, que evidentemente para todos los que naden saben que eso es un olor del que no se le quita a uno tan fácilmente. Es inconfundible además, sí. Claro, es una especie de perfume, ¿no? Con el tiempo es en lo que se convierte. Y mi hermana, como lo pueden ver en el libro, también le dedicó algunas páginas a pensar sobre eso, a lo que hace el cloro. Y cuando leí finalmente estos papeles, era evidente que teníamos esta misma conexión con un elemento que existe en la Tierra y que no se va tan fácilmente, como no se van nuestros muertos, como no se van aquellos a los que recordamos y a los que seguimos queriendo y a los que en nombre del amor y con mucho amor seguimos invitando a que sean parte de nuestras vidas. Y en efecto, el invencible verano de Liliana, entre otras tantas cosas, es eso. Es decirle a Liliana, estoy aquí, estamos aquí, sabemos que tú estás aquí también y estamos contigo. Gira en torno de la muerte de una persona concreta, de una muchacha maravillosa de 20 años. En ella están muchas otras mujeres que han padecido el mismo
crimen, la misma violencia y demás. ¿Cómo identificas unas personas con tu hermana? Personas a las que no conociste o no conocerás jamás. Ujú. Mira, tal vez debería empezar por el inicio y decir que el 16 de julio de 1990 mi hermana fue víctima de un feminicidio, que unos meses después una jueza de la Ciudad de México encontró que había suficientes evidencias para levantar un acta de aprehensión, una orden de aprehensión contra Ángel González Ramos, quien era para entonces su pareja, y que Ángel González Ramos se dio a la fuga y permaneció fuera de la ley por todos estos años, ¿no? Contar la historia me ha costado mucho trabajo porque es bien difícil contar una historia denunciando al patriarcado, ¿no? Y a lo que el patriarcado permite con el lenguaje del patriarcado, ¿no? Entonces ha sido necesario que pasen muchos años para que tanto yo como nosotros en sociedad contemos con el lenguaje suficiente para contar estas historias de manera digna, ¿no? Y de manera pegada a la perspectiva de estas mujeres a las que hemos perdido y a las que seguimos queriendo tanto. Tú decías, sin lenguaje, sin palabras, cómo decir las cosas, estamos completamente indefensos. Cuando ocurrieron los hechos, no había feminicidios, todos eran crímenes pasionales en los que siempre la víctima quedaba como una sospechosa que quién sabe qué había hecho, y ahí cabe todo. Ya, y lo que eso ocasionó en este caso y en muchos más es una especie de silencio, de historia callada que va quedando en lo oscuro y que no se puede decir, ¿no? Duelos silenciados a fuerza, mucha culpa, incluso vergüenza. Yo por mucho tiempo pensé que esa era una situación, digamos, mía y de mi familia, pero me he dado cuenta que los amigos y amigos cercanos de mi hermana, los compañeros de la secundaria, sus compañeros del equipo de natación, tampoco tuvieron la oportunidad de llevar a cabo ese duelo. Perdón que te interrumpa, tú decías, todo sobreviviente se siente culpable. Sí, sí. Y yo creo ¿Por qué a ella y no a mí? Exacto, exacto. ¿Por qué no vimos el peligro? Exacto. ¿Cómo es que no pudimos? Cristina, se va viendo cómo se va revelando, como en un negativo de fotografía, la presencia de Ángel. Cómo se va agrandando y convirtiendo en una mancha negra que la persigue todo el tiempo. Está ahí silencioso, rencoroso, y creo que lo está desde el momento en que no puede pasar el examen de admisión, y Liliana sí. Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que eso marcó un parteaguas. Ellos se conocieron en la preparatoria, sí, en Toluca, cuando él era el chico guapo, mi hermana la chica interesante, también muy guapa, y creo que él tenía cierta influencia, ¿no?, sobre ese medio ambiente. Cuando a Liliana la aceptan en la universidad, sale de Toluca, se va a la Huamatzcapozalco, empieza a conocer mucha gente, empieza a crecer de maneras tremendamente veloces. Claro, el chico influyente, popular de aquella pequeña preparatoria de provincias, pues realmente se queda atrás. Y yo creo que eso intervino mucho en cómo se elevaron los niveles de violencia que en esa época se confundían tanto con el amor romántico. Tú te fuiste a los Estados Unidos en 1988. Esto ocurrió, desgraciadamente, el desenlace, mejor dicho, es en 1990. Antes comenzó a ocurrir la historia. Tú avanzas por ella gracias a que pones en práctica una virtud que mencionas, una virtud de la literatura. Nos permite dialogar con otros libros, pero con personas que ya no están. Y también nos permite retroceder o avanzar en el tiempo, Cristina. Fíjate que me he dado cuenta ahora que reeditamos un libro que yo escribí, el único libro que escribí mientras Liliana estaba viva, que se llamó en aquellas épocas La guerra no importa, y que hemos reeditado ahora como Andamos perras, andamos diablas. Me he dado cuenta en su relectura, bueno, un libro que menciono, por cierto, en El invencible verano de Liliana, me he dado cuenta que hay muchas cosas que la escritora que era estaba notando, aun cuando la persona que soy tenía dificultades en notarla, ¿no? Creo que hay mucha énfasis en cuestiones
en esta lucha contra nociones del amor romántico, en esta identificación muy cuidadosa, muy minuciosa de formas de violencia que afectaban y siguen afectando a las mujeres jóvenes. Y creo que esa es en efecto, tienes toda la razón, es una virtud de la atención que requiere escribir. Es fijarse en cosas que a veces uno no está entendiendo, pero que eventualmente pasan los años y nos quedan clarísimas, ¿no? Para que nos queden clarísimas, ayuda muchísimo el desarrollo de este lenguaje en el que podemos decir, esto se llama así, hay que protegerse contra esto no es amor, esto es otra cosa, ¿no? Mencionaste el amor. Tu hermana escribía contra el amor. Decía, no quiero enamorarme de nadie, no quiero tener novios, ¿por qué? Lo estoy citando mal, no estoy citándolo textualmente, porque eso me aprisiona, me hace propiedad de otra persona. El amor, siempre nos atrapa, en esa manera nos paraliza o nos hace crecer. Yo creo que Liliana Liliana creo que viviría muy bien en nuestra época. Creo que su verdadera contemporaneidad somos nosotros ahora. Creo que ahora tenemos discursos más amplios y nociones más amplias de lo que significa estar enamorado y de lo que significa profesar amor a alguien, ¿no? Creo que el dominio del amor romántico tan desigual y tan marcado por nociones de género, pues ha entrado también en una revisión importante y una revisión radical. No quiero decir que todo ha cambiado absolutamente, No. Pero creo que Liliana estaría contenta, creo que tendría amigos, creo que tendría cómplices, más de los que tuvo, porque también los tuvo. Claro que sí, hemos aprendido, creo, entre otras cosas, que el yo no es una isla, es una plenitud. Voy a tener que hacer un corte, tocaya, y enseguida regreso para que sigamos hablando de esta maravillosa novela. Este viernes somos muy afortunados. Estamos reunidos una vez más en torno a lo que siempre es motivo de una celebración, un libro. En este caso, El invencible verano de Liliana. El epígrafe justamente trata de eso, es el tema, es de Camus y es precioso. Yo me lo aprendí para no olvidarlo en los momentos en que uno a veces se decae, pero en fin, no hablemos de eso, hablemos del libro. No me queda más remedio que mencionar el, entre comillas, recurso del método. Te basas en cartas, diarios, dibujos, planos, pero hay una parte muy importante, los testimonios. Los testimonios de los amigos de Liliana. ¿Sabes quién habla? La juventud. Las cosas de la juventud. Es maravilloso. Y otra parte donde hablan tus padres, a la que me voy a referir después, porque es también conmovedora. Es muy sobria, no está llena de aspavientos, pero es igualmente dolorosa. En fin, ¿cómo encontraste, cómo te atreviste mejor a sacar esos materiales? Y te digo por una cosa, cuando una persona se va y se nos quedan sus cosas, a veces sentimos que somos intrusos al leerlas, al mirarlas, al saberlas. Y hay cosas que no sabíamos ni imaginábamos de ellas. ¿Hay una Liliana distinta a la que tú conociste en los papeles, en los documentos que leíste? Sabes que tienes toda la razón acerca del pudor, ¿no? Que se abalanza sobre nosotros cuando estamos frente a las posesiones de seres que queremos y que se han ido. Yo por muchos años evité incluso acercarme a las cajas donde habíamos colocado las posesiones de Liliana. Y no fue sino hasta que estaba precisamente tratando de encontrar una agenda, algo que nos permitiera encontrar a sus amigos, que abrí esas cajas. Y me encontré con mucho más que una agenda, me encontré con un archivo que Liliana había curado de una manera muy sistemática, cuidadosa y de una manera muy generosa también, ¿no? Ahí estaban lo que dices, cartas, notitas, libros, pulseras, en fin, un montón de cosas que ella fue reuniendo de acuerdo a un sistema muy, muy especial, ¿no? Me decía Selva Almada cuando leyó el libro, si es que es como si ella hubiera vivido con Twitter y con Facebook, porque
era esta atención a la minucia que la volvía importante, ¿no? El caso es que tuvimos que trabajar un montón, mi pareja y yo no sabía que él tenía aptitudes de detective, pero entre los nombres, el Facebook, no sé qué tantas cosas más, dimos con un par de sus amigos, esos amigos nos dirigieron a otros y a algunos costó mucho trabajo encontrarlos. El caso es que tuve conversaciones muy largas con ellos, sobre todo por teléfono, porque estaba la etapa inicial de la pandemia. Y tienes toda la razón. Yo conocí a Liliana, te decía hace rato, como mi hermana, ¿no? Como mi compañera de equipo en la natación. Yo no estuve con ella en la escuela, yo no fui su mejor amiga en la universidad, yo no fui un chico enamorado de ella en esas épocas. Y descubrir todo esto sí fue ver multiplicarse a Liliana enfrente de mí. Ha sido la sensación de inmediatez que trajeron estos documentos es algo que quise reproducir en el libro. Yo quería que vieran a Liliana ahí de cuerpo entero y que la oyeran tan directamente como fuera posible. No solamente la oímos, sino leímos sus recados. Y me llama la atención dos cosas. Número uno, ¿cómo llegaron a ti esos recados? ¿Por qué si ella los enviaba a otras personas estaban ahí? Número uno. Y dos, ¿por qué tuviste que contratar un grafólogo, creo, para que imitara la letra de ella? No entiendo. Y dices que es muy importante. Fíjate que Liliana, mientras iba armando su archivo, yo creo que yo cuando lo estaba leyendo todas esas cosas tenía la idea de que ella había preparado todo esto para que yo los leyera, para que alguien los leyera, y ese alguien fui yo, para que alguien escribiera con ella, no sobre ella, sino con ella. Copiaba cartas que escribía, pero se quedaba con una copia ella misma, ¿no? Si había un afán de registro, que yo creo que es fundamental. Y por otra parte, la letra de Liliana siempre fue algo de lo que estuve muy orgullosa, era parte de su identidad. Y uno de sus amigos del pasado, Raúl Espino, es un encanto, me cae muy bien y se ve que la quería mucho. Muchísimo, muchísimo. Él fue el que de él salió la idea, dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo por Liliana, quiero hacer una tipografía con base en sus letras. Yo le mandé algunas fotografías de sus cuadernos, donde quedaran todas las letras mayúsculas, minúsculas, números y todo esto. Y él lo hizo. Primero nada más porque sí, porque quería hacerlo. Él sabía lo importante que era la letra para Liliana. Y finalmente cuando estábamos armando el libro en Random House, yo les mencioné que tenía esta tipografía, se las mandé, pero no pensé que la iban a usar. Y cuando ya vi el libro y vi que la habían usado, me pareció una idea muy adecuada porque era la materialidad misma de la letra de Liliana ahí. Lo único que les dije, además de agradecerles el gesto, es que ya el colmo habría sido que lo hubieran puesto en color morado, que era la tinta que ella usaba cuando escribía. Y a veces verde también. Usaba tintas y también lápiz. Te voy a hacer una pregunta muy indiscreta, Cristina, pero me interesa. Una persona que tiene en sus manos el pasado de otra que ya no está, puede hacer lo que quiera con ese material. A lo mejor encuentra una carta que dice, esto no le convenía que se supiera, lo voy a romper. ¿Rompiste algo basado en tu libertad? Mira, tienes toda la razón. Es una responsabilidad muy grande. Leer, elegir, ¿no? A mí me preocupaba, yo quería que la voz de Liliana pudiera llegar lo más directamente posible a este libro, porque bueno, los feminicidas lo que quieren es hacerlas callar, ¿no? Y yo no quería callarla de otras maneras, en nombre de la estética, o en nombre del libro, o en nombre de la literatura, ¿no? Entonces, evidentemente tuve que elegir lo que me parecía más adecuado, lo que me parecía más poderoso también. No destruí nada, todo está guardado. Hay planes para que todos sus papeles sean parte de un archivo que la gente podría consultar si así lo deseara, porque ahí va a estar. Quiero que esté muy viva su voz, que sea de ella y que le pertenezca por completo a ella. Dices en algún lugar, escribo desde un lugar muy vulnerable. ¿El lugar vulnerable es el recuerdo o es el amor?
totalmente. Yo sabía que tuve que tomar muchas decisiones respecto a qué incluir, ¿no? Y cuando uno está incluyendo también estás dejando de lado otras cosas. Mucho de eso dependió de conversaciones que tuve con mis padres, de conversaciones que tuve con sus amigos. Yo no iba a publicar nada con lo que ellos no estuvieran de acuerdo tampoco. Eh, y creo que es ahí donde se juega uno la relación amorosa y la relación también ética con los que queremos, pero también con la literatura, ¿no? Yo creo que eso es importante. Comentaste también, este libro no es mío, este libro es de Liliana. Ya. Somos coautoras. Sí, porque yo lo que siento, lo que he sentido que hago, es que yo creo que Liliana dejó una serie de instrucciones sobre cómo leerla, cómo entenderla, cómo no sobreinterpretarla. Yo creo que también eso es importante. Yo no quería editorializarla, yo no quería explicarla, yo no quería decirles lo que ella realmente quiso decir es esto. Traté de evitar eso tanto como pude. Y creo que la única manera para lograrlo era volverme yo también vulnerable. Estaba trayéndola a ella a este lugar del presente, a este lugar en el que estamos en contacto ahora con lectores y lectoras. Y me parecía que yo tenía que estar ahí también, ¿no? Que no iba a ponerla, a echarla al ruedo sin yo también entrar. Y entonces por eso digo que es un asunto de las dos. Cuando recibí el premio Mazatlán lo hice en nombre de las hermanas Rivera García. Hay una cosa muy importante. Un escritor francés, ahora no recuerdo el nombre, discúlpame, dice, es más fácil ser bueno que escribir bien. Uh-huh. Y escribir siempre es difícil y creo que en este caso tenías una prueba tremenda. No solamente te pone la literatura sus exigencias, porque la escritura las tiene, sino también los sentimientos, controlarlos en este caso, yo creo que era muy importante. Y es bien complicado, como bien sabes. ¿Sabes lo que me ayudó mucho? Era pensar en el sarcasmo de Liliana, su carita aquí a mi lado diciéndome, ay, qué cursi, ay, quita eso, ¿no? O en el otro así como que no, siempre tenía esta imagen que me regalaron los amigos de Liliana, sus amigos cercanos, como alguien irónico, alguien muy crítico, ¿no? Alguien, como dijo uno de sus amigos, muy cábula, ¿no? Entonces trataba de recordar ese tono, ¿no? Y mantenerme ahí. Finalmente esta es una historia muy fuerte, muy dura, y necesitaba un tono muy mesurado, por lo mismo, porque claro, la historia en sí misma ya lleva una inercia, una fuerza de por sí, pero nunca me olvidé que estaba escribiendo un libro y para eso me ayudaba mucho que todo lo que saqué de Liliana era también su escritura y una escritura muy consciente de que estaba haciendo escritura. Pero hay una naturalidad tal que uno siente que estás enfrente contándonos lo que pasó. Asumir un, comillas, estilo. ¿Te preocupó eso? Estaba escribiendo, entonces pienso en todas las decisiones que uno tiene que tomar como escritor. Mi reto más grande, lo que yo quería reproducir, Cristina, era cuando yo abrí las cajas de mi hermano y cuando pude tocar papeles que ella había tocado hacía 30 años y que por ahí tuvimos ese contacto entre mi tacto y el de ella, yo quería reproducir ese momento y quería que los lectores la sintieran así, como yo la sentí en ese momento. Entonces, mi reto era cómo puedo, con mis herramientas como escritor, como escritora, ¿no? Hacer que este presente, esta inmediatez, sea algo que llegue a los lectores. Y las juxtaposiciones que ves, la combinación de materiales, de crónica, de recuerdo, de meditación y demás, realmente obedecen a ese gran reto. Yo quiero que Liliana esté aquí, quiero que la sientan aquí, cerca de La ustedes. sentimos aquí como sentimos los lugares donde ella estuvo. Estar en Azcapotzalco bajo ese cielo rabiosamente azul, que lo mencionas muchas veces, es impresionante. Entrar a las oficinas del Ministerio Público es laberíntico, es angustioso. Y tener que asumir una serie de indicaciones que te dan cuando vas a una oficina y la jefa no está o salió a comer o a lo mejor no regresa, pero vaya arriba, vaya abajo, y te vimos ir y venir por esas escaleras atroces y nunca perder la esperanza de encontrar lo que quieres y querrás para siempre, la justicia para tu hermana. Tengo que hacer un corte, regreso enseguida.
En esta novela, El invencible verano de Liliana, espero que lo vean bien, hay materiales muy interesantes, entre otros, por ejemplo, las notas rojas, los artículos que aparecen en la prensa. Horrendo crimen es perfecto. Tú hablas del horrendo crimen, pero en ningún momento tú como escritora te regodeas de ese terrible instante. No lo prolongas, simplemente dices, pasó esto y punto. Hubo estas huellas y se acabó. Un vidrio roto y no más. Uh-huh. Uh-huh. Y lo que digo ahí es que quien cometió este crimen sabe todos los detalles y decidió guardárselos y decidió huir con todos esos detalles y decidió continuar con una vida. Ahora, todos estos años después, te lo digo aquí porque pronto va a salir lo vamos a hacer público, pero es la primera vez que lo estoy diciendo. Cuando nosotros empezamos a hacer la promoción del libro, abrimos un correo de Gmail donde la gente nos podía mandar información si es que habían visto a este Ángel González Ramos acusado del feminicidio de mi hermana. En agosto del año pasado me llegó un mensaje donde me aseguraban que Ángel González Ramos se había huido a los Estados Unidos y se había hecho llamar Michel Angelo Giovanni. Esta persona con ese nombre murió en mayo del 2020. No sabemos si todavía no hay una evidencia completa de que esto haya sido cierto. Yo desde que empecé el libro y desde que empecé toda la investigación, como lo decías y lo has dicho, mi interés también, por supuesto, es contribuir a que se cumpla cabalmente la justicia. Sí es cierto que Ángel González Ramos se convirtió y usó el alias de Michel Angelo Giovanni, y sí es cierto que murió en mayo de 2020 en Marina del Rey, California. Lo que me queda claro es que incluso si no podemos lograr una sanción penal en este caso, hay mucho que todavía podemos hacer en términos de la justicia, en términos de preservar. Hasta muerto escapó de la justicia. Y no, sí de la sanción penal de la justicia, pero como me ha hecho entender Nuria Herrera, la fiscal de feminicidios de la Ciudad de México, hay un concepto de justicia, digamos, mucho más amplio, en el cual la reparación íntegra del daño, la preservación de la memoria, ¿no?, y el ajuste con la verdad sigue siendo relevante. A mí me interesa mucho que en todos los documentos que tengan que ver con el feminicidio de mi hermana quede claro que este fue un feminicidio, aun y cuando en esta época no se utilizaba. Fue hasta 2012 cuando se acuñó el término, es increíble, ¿no? Así es, ¿no? Entonces nos importa mucho a mí y a mi familia que el término feminicidio se utilice, que quede claro que este crimen no fue resultado de una pasión desatada, sino de una violencia que ahora reconocemos con mayor capacidad. Hay unos versos que cita tu hermana, no sé de quién son ahora, te lo voy a decir, pero la última línea dice, si hubiera esto y lo otro, no estaríamos bebiendo copas de gris soledad. Uh-huh, uh-huh. Pienso en la gris soledad que padeció en los últimos tiempos. Tú no estabas. Uh-huh. Estabas en Estados Unidos y tus papás habían logrado realizar el sueño de su vida, irse a Europa. Uh-huh. Debió ser una experiencia muy extraña para ella. Yo creo que lo que dice y lo que no dice en sus notas nos dejan vislumbrar un poco ese verano, lo tremendamente difícil que fue ese verano para Liliana, en el que estaba, yo creo, empezando a darse cuenta, estaba haciendo esta radical proceso, operación en su mente de entender que alguien que decía quererla le podía hacer tanto daño. Yo creo que ese fue el verano en el que empezó a aceptar que estas cosas estaban fuera de control y que había un peligro que las echaba. Muchas cosas no dijo, entre otras la razón de su distanciamiento de Ángel. ¿Por qué se descristalizó el amor? Hay cosas que no sabemos. Yo no quise
simplemente introducirlas porque sí. En algunos casos yo creo que es porque hubo escenas de violencia, ¿no? Ante los que ella estaba reaccionando. En algunos otros casos yo creo que ella estaba siendo joven, interesándose por otras personas, enamorándose de otras personas, viendo su vida en otras direcciones y hacia otros lados, ¿no? En algunos otros casos supongo que simplemente que dejó de quererlo, o que estaba imaginándose en efecto una vida distinta. Es difícil de saber. Y a mí me interesaba mucho que en el libro quedara eso abierto también. No me gusta juzgar, pero por las cosas que él hace, pues me imagino cómo era, pero sobre todo por su ortografía. ¿Verdad? Sus mensajes son verdaderamente atroces, tanto como su motocicleta y su afán de parecer el hombre que no era. Yeah. Es que no era como él se imaginaba. ¿Cómo lo describe la gente que los conoció como un güero chaparro y punto? No tengo nada contra los chaparros, porque yo mido unos 50, o sea que haría muy mal, pero así lo describen, con ese término. Y hay descripciones todavía más feroces, ¿no? En el presente, ya conociendo los hechos y el caso, pero creo que sí hay un autoagrandamiento, ¿no? Que encontró su límite y que encontró ciertamente su límite en la libertad de Liliana. Hay un aspecto, perdón, en donde Liliana ejerce su libertad. ¿Cómo cambia al final? Se empieza a poner vestidos, se olvida de los pantalones amplios, las camisas que ocultan su cuerpo, y empieza como a aceptar su feminidad, eso es, sin sentirse atrapada en ella. Ya, yo tengo la misma sensación, ¿no? Creo que su misma belleza, ¿no? Su misma don de gentes, muchas veces la hizo sentir precisamente atrapada en definiciones de feminidad que no iban con ella. Y creo que cuando finalmente toma la decisión de liberarse, es cuando empieza a decir, bueno, este es mi cuerpo, ¿no? Esta es la que soy aquí. Y varios de sus amigos la describen como los mejores días de su vida. Tal vez a través de los documentos que registraste, que analizaste, encontraste otra Liliana. Después de leerlos, ¿encontraste otra Cristina? Encontré muchas cosas, Cristina, que yo había borrado. Encontré en los documentos, me encontré a mí misma haciendo cosas que no me recordaba haber hecho. Viví por muchos años yo pensando que no había hecho lo suficiente, que me había quedado muchas cosas por hacer. Y encontré en los documentos policiales, por ejemplo, que estuve ahí, que hice todo lo que pude, que estuve una y otra vez. Están mis declaraciones, todas, un montón de cosas de las que yo no me acordaba. Encontré todas estas piezas de un gran rompecabezas que se llama La vida de hoy. En esos rompecabezas, te digo, juegan un papel para mí muy especial los artículos de la Nota Roja. Sí, sí. No sé si los copiaste directamente o los escribiste, los improvisaste. Sabes que en eso me ayudó mucho. Uno de los otros inicios de este libro aconteció en los semilleros zapatistas del 2019, en un momento para mí muy de gran plenitud. Euforia. De gran euforia realmente. Me encontré ahí con un amigo, el periodista John Gibler, y en ese momento yo pensando que ese mundo sí podía entender la historia de Liliana, le pedí que por favor revisara, que hiciera la revisión hemerográfica de los periódicos, porque yo no me sentía capaz de enfrentar lo que pensé que iba a haber ahí. Él hizo toda esa investigación, la noticia solo salió en la prensa, hizo todo el escaneo de todos los artículos, son los que yo transcribo después en el libro, pero son transcripciones cuidadosas, exactas de lo que salió en el periódico. En el periódico había imágenes. Fueron muy cuidadosos, fíjate. Esto fue una cosa, yo no me lo esperaba. La única imagen que salió fue la del asesino. En la tercera o cuarta nota que sacaron en la prensa, sacaron la foto del asesino diciendo que lo buscaban, que la policía pensaba que ya estaban a punto de encontrarlo, aunque nunca lo encontraron. Además, esa foto, él se puso esa, entre comillas, trampa. Él le regala esa foto de credencial, creo que a Ana, junto con una
cámara fotográfica y le dice, conste que es con cariño o algo por el estilo. Así es, ya. Y esa fotografía es la única que se conserva de su vida en México como Ángel González Ramos antes de huir a Estados Unidos y convertirse, según hay que comprobar, en Michelangelo Giovanni. Algo muy importante en la vida de tu hermana era la música popular. Le encantaba el rock. Me di cuenta que compartíamos gustos. Sabía que los compartíamos, pero no a tal grado. Le encantaba esta canción que a mí me sigue gustando muchísimo, la de Lucha de Gigantes. Escuchaba con cuidado el rock argentino. Escuchaba YouTube. Ya, cierta trova. Contigo o sin ti, ¿te acuerdas de esa canción? Totalmente, vámonos. O sea, es toda una radiografía de la época. Pero también José Alfredo Jiménez. Y Javier Solís. Yo creo que es una archivista muy buena de su vida, pero también una archivista muy buena de su mundo. Y la música da cuenta de ello también. Su mundo de alguna manera se quedó en el departamento de Mimosas. Ya. ¿Has vuelto? Fuimos mi compañero y yo fuimos un día. Yo quería estar ahí, quería recorrer el lugar. Tomamos fotos, hablamos con los nuevos dueños. Fue, como te podrás imaginar, un momento muy fuerte. El mismo día que fuimos al campus de la Universidad de Azcapotzalco, yo he estado esperando a que pase un poco la pandemia porque lo que me gustaría es colocar por lo menos algo ahí, algo que recuerde que ahí vivió Liliana y que ahí perdió la vida, y un lugar donde podamos ir a dejarle flores. Yo creo que va a ser importante. Creo que vas a lograrlo. Inclusive una maestra, creo que una profesora te apoyaba en esa idea. Sí, la encargada de cuestiones de género en la UAM Azcapotzalco. Se nos atravesó la pandemia y no hemos podido continuar con esa conversación, pero como son cuestiones y tragedias y crímenes que siguen ocurriendo, yo creo que es bien importante no dejar de enfatizarlos y no dejar de hablar de ellos. Retomas estos hechos después de muchos años de ocurrir. Cuando vas a la Procuraduría, alguien te dice una frase que me impresionó. Los archivos no duran para siempre. Es una frase devastadora, porque si los archivos no duran para siempre, eso quiere decir que no queda huella institucional al menos. Pero queda la memoria, que es un archivo formidable. Y queda el archivo afectivo, que va más allá del archivo del Estado. Y es el archivo afectivo el que está aquí en este libro funcional. En el libro te formulas una pregunta que creo que nos hemos formulado muchas personas que hemos tenido la dura experiencia de perder a alguien. ¿Qué se hace con las cosas de los muertos? ¿Qué se hace? Son como un imán, ¿no? Es una producción constante de recuerdos. Vamos a pensarlo las dos juntas mientras hago un breve corte, ¿sí? Gracias. Claro. Antes de ir al corte, le hice a nuestra invitada de hoy, la escritora Cristina Rivera Garza, ¿qué se hace con las cosas de los muertos? Yo les oí por mucho tiempo, porque las conservamos. En mi casa está llena de las ropas, de los libros, de todas las posesiones de Liliana. Todas estaban en una caja, ¿no? Y se mudaron de la casa donde vivían mis papás a su nueva casa. Enfrentarlas requirió pues un esfuerzo mayúsculo. Me tomó muchos años. Como que te reclaman y tú les reclamas. ¿Cómo es posible que un papel o una tela dure más que una vida? Así es. Y que contengan, ¿no? Todavía sus huellas, su presencia material ahí, ¿no? Yo creo que es una operación muy complicada, muy profunda, emocionalmente muy poderosa. Uh-huh. Entre todos los amigos de Liliana hacen un retrato de ella. Cada uno va poniendo un fragmento. Te digo, ahí lo que más escuchamos no solamente son los amigos de Liliana, sino es la juventud de todos ellos, que por supuesto pasa volando con el pelo suelto, con el cabello suelto, la juventud de Liliana. Pero hay otro documento que nos entregan tus padres
en muy breves testimonios que te dan. ¿Cómo lograste no convencer de que te los dieran, sino cómo te atreviste a pedírselos, sabiendo que era difícil? Mira, yo creo que a mis papás y a mí nos ha interesado sobre todo la justicia, nos ha interesado sobre todo lo que podemos hacer en términos de conservar, preservar la memoria de Liliana y luego entonces su experiencia. Lo que está ahí no es resultado de una entrevista formal, ¿no? Yo no los senté y les dije, esto va exactamente para el libro. Más bien son citas que fui recuperando de muchas pláticas que hemos tenido a lo largo de los años. Eso sí, ya una vez que las tuve todas juntas, se las dejé leer, se las puse ahí y les dije, ¿cómo ven? ¿Los publicamos esto o no los publicamos? ¿No? Y mis papás estuvieron de acuerdo. Es una selección, como todo en el libro, es una selección que deja de fuera muchas otras cosas, pero me parecía que después de recorrer la adolescencia de Liliana, era importante este momento de filial, ¿no? Entre los padres y la hija, el del momento del nacimiento, el momento del gran afecto y del gran cuidado que mis padres pusieron no solo en mí, sino también en mi hermano, ¿no? Un poco para refrendar que aquí no hay patología o ninguna patología más extraña que las normales de las familias, ¿no? Aquí lo que hay es la acción mortífera de un feminicida, que es quien debe de estar siempre en el punto de mira de la justicia. ¿Qué lugar guarda Liliana en la familia? Tan ausente, pero también tan increíblemente presente. Por muchos años, en este duelo silenciado a fuerzas, Liliana estuvo presente en una especie de nebulosa, ¿no? Todos sabíamos que estaba ahí, todos sabíamos que cualquier cosa que dijéramos estaba tocado por su presencia. Hubo muchas veces que yo llegué a casa y veía a mi padre abrir la puerta y veía en sus ojos que estaba pensando que Liliana era la que estaba entrando. Hubo navidades en que mi mamá puso 4 platos a la mesa, olvidándose que hubiéramos solo 3. Hubo muchas de estas cosas que nos indican, o que a mí me han indicado a lo largo de los años, que siempre estuvo presente. Lo que logró el libro y lo que logró hablar de esto abiertamente es que siga presente, pero de una manera no solo más visible, sino también más festiva, ¿no? Porque en el libro es algo que yo he insistido mucho. Cuando perdemos una persona a causa de un hecho de esta violencia, a veces se resume todo en la violencia. Y la vida de Liliana fue mucho más. La vida de Liliana fue gozosa, fue entera, fue libre, ¿no? Y tuvo sus momentos de gran intensidad y de gran felicidad. Yo quería que eso estuviera presente. Yo creo que esa otra parte es la que ha llegado a nuestras vidas ahora que podemos decir su nombre y que podemos poner su fotografía el fin de año, acompañándonos en la mesa y que la sacamos a colación en cualquier cosa de la que hablamos, porque siempre ha estado presente. Está presente. Yo siento que está más presente, sí, más presente cada vez. La escritura le ha dado una dimensión especial. Lo que tú cuentas de ella, pues es fascinante. Le da un volumen, un espacio, hasta proyecta una sombra en el piso. Ya, yo creo que esa es la gran capacidad de la escritura, ¿no? Claro, claro. Nos cambia la vida, produce realidad. No solo nos cuenta una historia, produce realidad y tiene esta gran capacidad de cambiarnos la vida. Cuando empezaron, cuando empezó esta situación difícil, dices, yo no sabía que estaba empezando a escribir. Y hay un personaje, Cian, que te sigue desde entonces. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Yo creo que es el nombre que llevaba todas las cosas que no sabía y que presentía, todo mi deseo, ¿no? Que llevaba esta ansia de libertad también. Yo creo que Xian en muchos sentidos es una combinación entre lo que veía de Liliana, lo que veía de mis amigas, lo que veía de mí misma, los límites que veía crecer muy firmemente en la ciudad, pero también la porosidad, los agujeros por donde podía visorarse una libertad muy propia. Yo creo que también está ahí eso. Es muy hermoso pensar que tus padres le dieron toda la libertad, pero sin dejar de protegerla.
En algunos testimonios, sobre todo de tu padre, en uno o dos, no recuerdo ahora bien, él dice, cuídate mucho un poco de la ciudad, cuídate mucho de la ciudad, come bien, en fin, sigue viéndola como nos pasa a todos los padres, vemos a nuestros hijos siempre niños, aunque tengan 1000 años. No, ciertamente, y yo creo que es importante decir eso porque en estos hechos tan violentos es muy fácil culpar a la familia, ¿no? Es muy fácil decir se tomaron decisiones equivocadas. Y yo creo que siempre hay que estar recordándonos algo. Aquí el peligroso, el que tomó la decisión equivocada, al que hay que tener en la mira es a Ángel González Ramos o Michel Angelo Giovanni y no a la familia, ¿no? Además, uno siempre tiene dudas. La clásica frase, si yo no hubiera hecho tal cosa o si hubiera hecho tal otra, a lo mejor no sé. ¿Hay un destino, Cristina? Me lo he preguntado tantas veces. Hasta hace poco le saqué a Liliana su carta astral. He estado tratando de leer cada signo y no tengo respuesta para eso. He estado investigando así como para rastrear exactamente dónde se conocieron, dónde ocurrió ese cruce. En la preparatoria. Pero he seguido con la investigación y parece ser que es un poquito antes de la preparatoria y que está relacionado con el equipo de natación y con un gimnasio en Toluca. Entonces, digo, vamos escarbando y seguimos escarbando. Entonces decimos, si no nos hubiéramos ido a vivir a Toluca, esto habría sido... Mi papá tiene una oferta de trabajo en Ensenada, ¿no? Si nos hubiéramos ido a vivir en Ensenada, ¿qué pasaría? Pero quedaba muy lejos, él decía, ¿no? Entonces mejor aquí, ¿no? Así es. Entonces, el destino y el azar son las dos caras de la misma moneda. Lo importante, yo creo, en todo caso, es aprender a identificar y a defendernos. Perdón, Cris. No, Dices, quiero seguir investigando, voy a seguir escarbando. Hay una frase que mencionas en tu novela que dice, si te vas a cortar las rodillas, córtatelas para salir. Yeah. ¿Es así la frase? No para entrar. Es un verso de Michael Ondaatje precioso. Ay, es precioso. Lo estoy diciendo muy mal, disculpe. No, pero es eso. Si te vas a herir, o sea, si te vas a golpear con algo, ¿no? Sí. Que sea saliendo, pero no entrando. Sí. Hay una frase muy popular que dice, si quieres salir del hoyo, no escarbes. No escarbes más. ¿Qué más puedes encontrar de ella? Si encontraste su amor, su ternura, su imaginación, su belleza, su juventud. Y además le has dado una vida después de los 20 años. La has hecho vivir más años, más tiempo. Y yo lo pondría en plural, ¿no? Porque ella hizo todo el trabajo de archivo, dejó todas estas notas, dejó todos estos pequeños migajas, ¿no? Para que yo fuera atrás de ellas y pudiéramos contar esta historia y nos pudiéramos reencontrar. Sí, yo la siento aquí, sí, está con nosotros. Y déjame nada más recordar una cosa que para mí es muy importante en la conversación de hoy. Tengo la impresión de que en las últimas horas de la vida de Liliana, antes de que llegara este asesino saltando a su departamento, Liliana estuvo transcribiendo poemas. Y uno de ellos fue un poema de José Emilio Pacheco. Y a mí me da se me quiebra la voz ahora mismo el estar hablando contigo justo hoy y el recordar que están ahí sus palabras que estuvieron en las últimas horas de la vida de mi hermana y que están ahorita mientras las recordamos. Entonces hay... Lo que sentí cuando leí ese poema, que es uno de los más bonitos, de los más bellos que recuerdo. Pregunta, ¿qué quedará de mí cuando me muera? Entre otras cosas. ¿Qué queda de la gente que se va? ¿El amor que nos dio o que les dimos, Cristina? Así es, y que es enorme. Es enorme, nos llena de alegría y nos hace ser felices bajo este cielo rabiosamente azul. Sin duda. ¿Hacia dónde vas ahora? Uy, están pasando tantas cosas, a lo mejor sigue otro libro sobre Liliana, no sé, sigo escarbando, te digo,
deudas con la justicia, a lo mejor no penal si es que el asesino murió, pero sí con la memoria y sí con la verdad. Eso me sigue importando. Ese es un libro del que no voy a poder salir y no quiero salir, ¿no? Sí es cierto, es mi libro más personal, y es el libro en el que todo lo que he aprendido como escritora está puesto aquí en el servicio de la memoria. Decía Gabriel García Márquez que el más ficticio de los tiempos es el pasado. La más inventiva de todas las situaciones está en la memoria. Sin embargo, yo siento que en este libro, que está hecho de memoria y de memorias, hay una enorme verdad. La verdad que contiene el amor. Así es. Felicidades. Muchas gracias por la lectura. Gracias por la lectura. Hasta muy pronto. Claro que sí.